Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver los conceptos más importantes de la respuesta inmune adaptativa. Mi nombre es Leandro Carreño, soy profesor asociado del programa de inmunología del ICBM en la Facultad de Medicina. Bueno, en la primera diapositiva, como vemos acá, está reflejado lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En las clases anteriores con Marcelo Hermoso, ustedes vieron todo lo que tiene que ver con la respuesta inmune innata, cómo se activa muy rápido. En cambio, la inmunidad adaptativa toma un poquito más de tiempo, pero tiene la gracia y la diferencia es que la inmunidad innata responde a algunos patrones que son, digamos, conservados en ciertos patógenos sin diferenciar qué patógeno es. Por ejemplo, no es capaz de diferenciar si es una Escherichia coli o si es una Salmonella. Ambas son bacterias, por ejemplo, y tienen PAMS como el EPS, vieron los patrones asociados a molecular a patógenos. En cambio, la inmunidad adaptativa es mucho más lenta, pero es mucho más eficiente porque involucra dos tipos celulares especializados que son los linfocitos B y los linfocitos T, que reconocen antígenos, componentes específicos de cada patógeno. La inmunidad innata es necesaria para activar la inmunidad adaptativa. Si no existe la primera respuesta de la inmunidad innata, no existe la adaptativa. Por lo tanto, esta diferencia realmente es separar entre dos fases que ocurre y por eso la separación que ustedes ven acá es de tiempo. ¿Ok? Vamos a entrar en detalle a lo que es la inmunidad adaptativa. Este gráfico representa cómo se activa en el tiempo la inmunidad adaptativa. Estos pueden ver que en una primera respuesta adaptativa, por ejemplo, la primera vez que ustedes se exponen a un patógeno en particular, esto acá, por ejemplo, puede ser un virus, hay una activación de linfocitos T y linfocitos B naive o vírgenes. Esto va a llevar a la expansión clonal. ¿Y por qué se llama expansión clonal? Porque si recuerdan del pregrado de inmunología, cada linfocito T y cada linfocito B tienen receptores que se generan por recombinación genética y eso genera que cada uno de estos receptores sea distinto y pueda reconocer distintos antígenos. Son múltiples. Es impresionante, pero los linfocitos T y los linfocitos B, sus receptores pueden reconocer absolutamente todo lo que hubo, lo que hay y lo que habrá. Es realmente increíble y eso es por esa gran diversidad de alrededor de 10 a la 15, entre 10 a la 12, 10 a la 15 receptores distintos y combinaciones distintas que llevan incluso que podamos reconocer cosas propias y lo que lo regulamos a través de la tolerancia, pero también explica por qué hay enfermedad autoinmune. Por eso se llama expansión clonal, se expanden aquellos que tienen los receptores que están involucrados en los antígenos del patógeno. Se diferencian las células efectoras, tanto linfocitos B, que van a producir anticuerpos, como linfocitos T, que tienen funciones efectoras que vamos a ver en un par de diapositivas. Y luego llega la eliminación de antígenos y estas células van muriendo, las efectoras, pero quedan, algunas de estas se expanden y son células de memoria que quedan para una posterior respuesta que es mucho más rápida. En una primera fase, ustedes pueden ver que el pic de la respuesta inmune se alcanza entre los 7 y los 14 días, explicando por qué es bastante más lenta que la respuesta inmune innata. Ahora, para poder activar a los linfocitos T y también para conectar, pues se conecta, vamos a ver que se conecta la activación de linfocitos T con linfocitos B, requerimos de las células presentadoras de antígenos. Y las células presentadoras de antígenos tienen en su superficie dos moléculas que son muy importantes, las vamos a ver en un poco más de detalle, que son las moléculas de MHC de clase 1 y MHC de clase 2, que son del complejo principal de histocompatibilidad. Todas las células del cuerpo, las células nucleares del cuerpo, en el caso de nosotros, los seres humanos, digamos, son células presentadoras de antígenos no profesionales porque expresan MHC clase 1. Vamos a ver que es como el carnet de identidad, es súper necesario que lo expresen. Pero solamente las células presentadoras de antígenos profesionales, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, tienen además MHC clase 2. Y vamos a ver por qué es súper importante. Refirámonos primero a las células dendríticas, quienes son las células claves para iniciar la respuesta inmune adaptativa. Conectan la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa y vamos a ver cómo ocurre esto. Eh, si miramos una respuesta inmune adaptativa simplificada, digamos, este sería como el dogma central de la respuesta inmune adaptativa, pero de una manera súper simplificada. Tenemos las células dendríticas, tenemos las células T que se dividen a su vez en células T CD8 o citotóxicas y células T CD4 o helper, digamos, y los linfocitos B que sabemos que van a secretar anticuerpos. Los linfocitos T tienen un receptor que se llama TCR, por T-cell receptor, que ya hablamos que es bastante variable, puede reconocer
múltiples antígenos distintos, pero cada célula expresa solo un tipo, de una especificidad. Y, por ejemplo, si hay una infección de una bacteria, en este caso una bacteria patógena, la célula dendrítica es capaz de captar esta bacteria, tiene capacidad fagocítica, independiente de que esta célula pueda entrar por sus propios medios, pero la célula dendrítica puede fagocitar esta bacteria, va a destruir la bacteria, no vamos a entrar en esos detalles, esto es una clase de repaso, digamos, pero presenta antígenos en moléculas de MHC clase 1, péptidos de derivados de proteínas, y en MHC clase 2, péptidos un poquito más largos. Los péptidos de MHC clase 1 van entre 6 a 9 aminoácidos, MHC clase 2 entre 15 a 22 aminoácidos más o menos. Y el complejo completo, el MHC, que es una molécula propia, clase 1, con el péptido derivado de antígenos proteicos, digamos, de la bacteria, va a ser el ligando para el TCR de linfocitos TCD8, y el MHC clase 2 con el péptido va a ser el ligando del TCR de un linfocito TCD4, lo que lleva a su activación. Por otro lado, el linfocito B tiene un receptor en su membrana que se llama BCR, por B-cell receptor, que vamos a ver que es el mismo anticuerpo, que después de la activación el receptor se secreta en forma de anticuerpo. El receptor del BCR es capaz de reconocer directamente el patógeno. Por lo tanto, no solamente reconoce proteínas, puede reconocer otro tipo de biomoléculas también. Y al reconocer su antígeno específico, en este caso justo este receptor reconocía esta parte de la bacteria, por ejemplo, va a internalizar esta bacteria. Las células B no son fagocíticas, pero sí tienen capacidad de endocitosis mediada por la activación de BCR. Y va a presentar antígenos en su MHC de clase 2, porque también, recordemos de la diapositiva anterior, es una célula presentar antígeno profesional. Como es la misma bacteria, presenta el mismo antígeno con que esta célula T CD4 helper previamente activada lo vio, por lo tanto lo va a reconocer nuevamente acá, una vez ya activada, y va a ayudar, por eso una célula T helper o de ayuda. Y este linfocito B se va a diferenciar una célula plasmática que va a secretar ahora el anticuerpo de forma libre y el anticuerpo va a bloquear la bacteria. De esta forma podemos ir atacando la infección. Por otro lado, si hay células infectadas, si un organismo intracelular, por ejemplo, como todas las células del cuerpo tienen MHC clase 1, el MHC clase 1 también va a presentar antígenos derivados de esta bacteria. Todas las células tienen mecanismos intrínsecos de respuesta inmune celular, bien rudimentarios, pero son capaces de destruir algunas bacterias. Por ejemplo, de las 100 que hay o las 10 que hayan, alguna va a ser va a ser destruida, digamos, y va a presentarse antígenos. Como este antígeno deriva de la misma bacteria con que fue activado esta célula dendrítica y presentado estos antígenos, va a reconocer el mismo antígeno, el linfocito TCD8 citotóxico ya activado. Cuando reconozca esto, perdón, va a eliminar esta bacteria. Perdón, eliminar la célula infectada por la bacteria. Y de esta forma se completa un panorama simplificado de la respuesta inmune. Sin embargo, acá falta algo, y es que nos da cuenta de cómo el sistema inmune es capaz de diferenciar algo peligroso o algo no peligroso. Si reemplazamos esta bacteria por una proteína propia, por ejemplo, o por algo que comemos, etcétera, que no es dañino, que no es peligroso, no debería activarse. Y este esquema nos da cuenta de eso. Ahora, para poder dar cuenta de eso, vamos a separar la activación de linfocitos T y la activación de linfocitos B. Vamos a ir primero con la activación de linfocitos T. Los linfocitos T están primariamente en los nódulos linfáticos, también están en el vaso, en las mucosas, etcétera. Pero el sistema linfático, los ganglios linfáticos, conocidos comúnmente, digamos, tienen una gran concentración de linfocitos T y linfocitos B. Si la infección está en otros lados, las células dendríticas están en todas las partes del cuerpo. Es impresionante. Incluso en el cerebro reciben distintos nombres las células dendríticas que están en distintas partes. Por ejemplo, en la piel son de Langerhans, etc. Y estas células reconocen, por su componente innato, ¿cierto?, los PAMs, los patrones asociados a patógenos, que derivan del peligro, los ligandos de TLR, son capaces de activarse y van a migrar a los nodos linfáticos más cercanos para activar un linfocito T y que este linfocito T reciba además señales de localización para ir a combatir hacia el lugar de la infección. ¿Cómo ocurre esto de forma molecular? En condiciones normales, sin infección, sin daño, sin peligro, la célula dendrítica siempre presenta antígenos. Estos antígenos son propios y puede pasar que hay un TCR que los reconoce. Eso es la señal 1 o la señal del antígeno. Pero sin embargo, no se va a enganchar otro receptor clave del linfocito T, que es el receptor de coestimulación.
Cuando solo está presente la señal del antígeno, estas células o se vuelven anérgicas, que quiere decir que no son capaces de responder nuevamente, o mueren, son eliminadas, o se vuelven tolerantes. La muerte y la tolerancia de estas células que reconocen péptidos propios o no peligrosos, que puede ser algo no propio pero no peligroso, es la parte de la tolerancia periférica que funciona muy bien en nosotros, en las personas que son inmunológicamente sanos. Una célula dendrítica inmadura se ve de esta forma. Ni siquiera parece dendrítica, de hecho, no, el nombre lo recibe por su estado inmaduro y como pueden ver acá interaccionando con el linfocito T, no hay mucha interacción. Sin embargo, cuando hay una señal de peligro, hay un pump involucrado, la célula dendrítica capta este patógeno, pero además reconoce la señal de peligro a través del enganchamiento de sus receptores de peligro, los PRR, como los Toll-like receptors, por ejemplo. Y esto va a llevar a que la célula dendrítica se active, madure y exprese ligandos para las moléculas de coestimulación, para los receptores de coestimulación. De esta forma, el linfocito T no solamente recibe la señal 1 por reconocimiento antigénico, en este caso es un antígeno derivado del patógeno, es otro linfocito T distinto a la diapositiva anterior, pero también recibe las señales de coestimulación y se activa. Cuando ocurre este proceso de modulación de las dendríticas, aumenta las moléculas de MHC para poder activar a los linfocitos T de mejor manera y más linfocitos T. Una célula dendrítica es capaz de activar a varios linfocitos T. Disminuye la capacidad de fagocitosis porque ya tiene un patógeno o un agente extraño para no, para poder concentrarse en esos antígenos, no sigue fagocitando. Aumenta las moléculas coestimuladoras para poder activar los linfocitos T. Se secreta citoquinas, vamos a ver bien en un par de diapositivas posteriores por qué es importante esto. Y además migra hacia los linfonodos donde están los linfocitos T. Y si ustedes ven en este video, se puede ver que la célula dendrítica tiene esta forma dendrítica, con esta prolongación, etcétera. Y acá sí realmente hay una activación de linfocitos T en este proceso que se llama sinapsis inmunológica. Ok, en condiciones normales, y ahora vamos a ver los receptores, solamente está el enganchamiento del receptor. Por este lado está el TCR, por este lado está la molécula de MHC con el péptido, esto es una célula dendrítica, esto es una célula TNI. No hay respuesta, tolerancia, la célula también incluso puede morir. Si hay activación de las células dendríticas, se expresa esta molécula coestimuladora que se llama B7. Hay dos tipos, B7.1, B7.2, también reciben los nombres de CD80 o CD86, respectivamente. No les vamos a apuntar los nombres, no es importante, para la materia de lo que queremos repasar ahora. Y su receptor de coestimulación es CD28 en la célula T. Esto va a llevar a que la célula prolifere por una expresión del receptor para interleuquina 2 y además la secreción de interleuquina 2 que va a hacer que pueda perpetuarse su proliferación, hacer una gran cantidad, la expansión clonal y llevar al proceso de diferenciación. Esta expansión clonal va a llevar a que las células se puedan dividir en células efectoras, que en el caso de células TCD4 van a activar macrófagos, células B u otras, y en el caso de las células CD8 van a eliminar células infectadas, pero también va a haber una población remanente, tanto de células TCD4, CD8, que queda de memoria. Lo vamos a ver un poquito más al final. ¿Cómo es el mecanismo de ayuda de los linfocitos TCD4? Por ejemplo, tenemos un macrófago que ingestó un microbio. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Esto es un virus, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que el MHC siempre está con algo. Acá está vacío solamente para ilustrar en el ejemplo. Entonces, este macrófago va a presentar antígenos en su MHC de clase 2 porque también es una célula presentadora de antígenos profesional que derivan de este virus. Si se encuentra con el linfocito T previamente activado, ojo, ya está activado, con una dendrítica que tenía el mismo virus, va a poder, como son de la misma especificidad antigénica, va a reconocer este MHC clase 2 con este péptido. Y va a secretar citoquinas a este macrófago para que aumente el nivel de radicales libres, por ejemplo, para eliminar el patógeno. Lo mismo ocurre con la ayuda de linfocitos B, esto lo vimos en alguna forma en algunas diapositivas anteriores, donde el linfocito B reconoce, en este caso el virus, por ejemplo, a través de su receptor PCR, lo internaliza, presenta en el MHC las moléculas, los péptidos, digamos, en las moléculas de MHC. Si un linfocito previamente activado por el mismo virus, luego va a llegar, reconoce esto porque tiene la misma especificidad antigénica, y ahora las citoquinas van a darle una señal al linfocito B, desde el linfocito T, para que se diferencie una célula plasmática que secreta los anticuerpos. Y de esta forma se completa el panorama. Esto no es todo lo que hacen los linfocitos CD4, pero
lo principal para activar a macrófago y el linfocito B. Por otro lado, en el caso de los linfocitos T citotóxicos, CD8, por ejemplo, tenemos el mismo caso, una célula infectada ahora por un virus, va a presentar los antígenos virales MHC clase 1. Si hay una célula CD8 previamente activada, por una célula dendrítica que tenía el mismo virus, por lo tanto su receptor reconoce antígenos de ese virus, va a poder reconocerlos y va a eliminar la célula infectada a través de mecanismos de muerte celular, ya sea inducida por secreción de granzima y perforina que le hacen verdaderos hoyos a la membrana y muere por lisis, o expresión de Fas ligando, etcétera, que lleva a apoptosis. Ahora bien, si nosotros ahora integramos la activación de la dendrítica, integrando, ¿cierto?, esta dualidad entre los PAMs y los PRR, tenemos este panorama ahora, completándolo un poco. El patógeno llega, pero se activa la célula dendrítica y eso permite las señales de coestimulación para poder activar linfocitos T CD4, CD8. Los CD8 van a eliminar células infectadas, los CD4 van a ayudar a otras células. En este caso está ilustrado un linfocito B que reconoce también el mismo antígeno, o el mismo antígeno global, ¿cierto? Y por lo tanto está la comunicación antígeno específica para que se convierta en una célula plasmática y secrete el anticuerpo para bloquear el patógeno. ¿Ok? Sin embargo, no da lo mismo ante qué respondemos. En el caso de infecciones, podemos tener organismos intracelulares, como bacterias intracelulares, virus, podemos tener bacterias extracelulares, podemos tener hongos, podemos tener patógenos grandes, como parásito del minto, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de una respuesta anticáncer, tenemos células que debemos destruir, que se comportaría muy similar a lo que es una célula infectada que tenemos que destruir. Por lo tanto, el tipo de respuesta no puede ser exactamente igual. Esta dualidad de activarse cuando es peligroso está muy bien, pero tiene que haber un componente adicional. Y este componente adicional lo da la polarización de la respuesta T-CD4. Para distintos patógenos, distintos tipos de inmunidad. En el caso de patógenos intracelulares o extracelulares, se da una respuesta TH1, el linfocito T cuando se activa por la dendrítica se diferencia de un perfil TH1, vamos a ver cuáles son las características, o lo que se llama inmunidad de tipo 3. Perdón, traen eso, inmunidad de tipo 1, TH1, inmunidad de tipo 1. En la inmunidad tipo 1, lo que ocurre, como son patógenos intracelulares, es que se activan la respuesta de células citotóxicas, como linfocitos TCD8, como célula NK, y además se activan, ¿cómo se llama? Se generan anticuerpos de isotipos que van a tomar ese patógeno, lo van a bloquear cuando salga de la célula intracelular, bloqueando una posterior reinfección, pero también activando a células a través de su ocupación constante en el anticuerpo, que son importantes para la eliminación de organismos intracelulares como macrófagos proinflamatorios, por ejemplo. En el caso de una respuesta para patógenos chicos extracelulares, se activa una respuesta tipo TH17, el perfil de los CD4, y se llama respuesta inmune del tipo 3. En este caso se reclutan neutrófilos, que son muy importantes para la eliminación de estos patógenos extracelulares, y el cambio isotipo es algunos otros subtipos distintos de IgG o IgA si estamos en las mucosas, donde esto es una respuesta muy común. Y por otro lado, una respuesta hacia parásito del mintos, una respuesta del tipo TH2 o inmunidad tipo 2, donde se activa la secreción de anticuerpos tipo IgE, que se unen directamente a células cebadas como mastocitos, basófilos, eosinófilos, que van juntos a rodear este patógeno para eliminarlo. Como la eliminación de este patógeno ocurre en el extracelular, se genera daño, y ese daño es reparado por la activación de macrófagos antiinflamatorios. De esta forma, yo tengo una diferencia entre los tipos de respuesta inmune. En la actualidad, el desbalance, muy poca gente se infecta con parásitos, por ejemplo, hoy en día. El desbalance de la activación nos lleva a algunos problemas inmunológicos y mucha alergia. La alergia es un respuesta tipo TH2 que está descontrolada porque no hay un buen entrenamiento, por ejemplo, es una de las causas. Ok, la respuesta inmune TH1 se da porque cuando se activa la célula dendrítica, esta célula dendrítica libera una citoquina, que se llama interleuquina 2, no está puesta acá, no es importante, y las células CD4 se diferencian de un perfil TH1 que secreta interferón gamma, muy clave, interferón gamma, citoquina muy proinflamatoria, que activa macrófago inflamatorio, que es capaz de activar la producción de anticuerpos por linfocitos B de tipo IgG, que son con capacidad opsonizante y además activador de complemento. Por otro lado, una respuesta inmune TH2 que se da para parásitos del minto. Y ojo, esto es la ilustración del libro, pero
jamás va a estar dentro, porque es un patógeno muy grande, mucho más grande que una célula. Esto solo ilustra que tiene antígenos del patógeno. Se activan células CD4, un perfil TH2. El perfil TH2 secreta interleuquina 4, que la interleuquina 4 va a llevar la diferenciación hacia IgE. Ese IgE va a ser capaz de activar células CEBA y de esta forma eliminar el patógeno. Pero también la interleuquina 4 y interleuquina 13 van a llevar a la activación antiinflamatoria de los macrófagos para generar macrófagos antiinflamatorios que llevan a la reparación del tejido por el daño que se está ocurriendo. También lleva una respuesta de los eosinófilos que es muy importante y son muy tóxicos. Eh, por ejemplo, si esto hacemos el paralelo a la alergia, es la respuesta tardía que es muy compleja. Y además, bueno, el movimiento de la peristalsis, muchos de estos parásitos uno lo elimina a través de las secreciones. Y por último, la respuesta inmune TH17 hacia organismos extracelulares como bacterias y algunos tipos de hongos va a llevar a la diferenciación hacia TH17. Todo esto, no lo mencioné anteriormente, es un programa genético de estas células con factores de transcripción que hacen que se diferencie hacia un fenotipo. Células TCD4-TH17, secreta interleuquina 17A, que lleva al reclutamiento de neutrófilos para ir a atacar una gran cantidad de patógenos que crecen en el extracelular y que tienen que fagocitar y eliminar. Por otro lado, también aumento de la integridad de la barrera. Estas células están creciendo, ¿verdad? Estas bacterias, por lo tanto hay que controlar eso. Y la secreción de antipéptidos, perdón, antimicrobianos, que son verdaderos antibióticos naturales, que, bueno, no son muy eficaces, pero algo ayudan en la respuesta. Una vez cubierto este panorama de la activación de linfocitos T, veamos cómo se activan los linfocitos B. El linfocito B es un poquito más complejo en su cantidad, digamos, de vías, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible en estas diapositivas. Una vez que un linfocito B naive, que tiene un receptor, reconoce el antígeno, y acá de este antígeno grande, esta proteína, por ejemplo, peligrosa, hay señales de peligro involucradas, no están puestas solamente para simplificar, eh, va a activarse primero, una preactivación, pero luego requiere otras señales. En general, linfocitos TCD4 que ayudan, pero también pueden ser otros estímulos. Proliferan y la proliferación va a llevar a estas distintas vías. Algunas van a pasar inmediatamente a células plasmáticas que secretan el primer anticuerpo que tiene la membrana, que es IgM. Es la respuesta primaria. La IgM es un pentámero, estas células son de corta vida porque estos anticuerpos no son tan buenos. Entonces deben durar poco para ir reemplazados, pero lo necesitamos rápidamente. Algunas cambian de isotipo. También son de corta vida. Cambian de isotipo para tener una respuesta un poco más dirigida, de acuerdo a lo que vimos anteriormente en la respuesta a células T. Pero algunas otras van a un destino distinto que toma más tiempo, que se llama, lo vamos a ver en detalle, reacción de centro germinal. Y en este caso, el anticuerpo cambia. El anticuerpo cambia su secuencia incluso para ser más afín, para tener mayor fuerza de unión. Y se generan células plasmáticas que tienen un anticuerpo muy potente, con mucha afinidad, muy duradero porque son células plasmáticas de larga vida. Y es aquí donde se generan también las células de memoria. Hagamos una deconvulsión de esta, digamos, de este proceso. Primero, el estímulo luego de la activación por el antígeno pueden ser células T, CD4, helper, o pueden ser a través de señales de peligro o antígenos repetidos, por ejemplo, en este caso. Y eso lleva a que sean dos tipos de respuesta: T dependiente, que depende de células T, y T independiente. En este caso, solo debido a que es la mayor parte de la respuesta humoral del linfocito B, vamos a analizar solamente, perdón, la respuesta T dependiente. Y vamos a analizarlo en sus distintas fases. Es primero la activación de los linfocitos B vírgenes, luego la ayuda de los linfocitos T helper y luego la respuesta efectora, que es la secreción de los distintos tipos de anticuerpos. Primero, ¿cómo llega el antígeno? El antígeno llega a través de la linfa. Y la linfa transporta hacia el nódulo linfático más cercano, ¿verdad? Y son ayudados en el transporte por un tipo especial de células que se llaman macrófagos de seno subcapsular, que no fagocitan el antígeno, pero lo unen a través de receptores, muchos receptores que tienen scavenger, de manosa, etcétera, son capaces de llevarlo hacia la zona B íntegro y para que el BCR lo reconozca. En lo que se llama el nódulo, perdón, el folículo secundario, existen células que se llaman células dendríticas foliculares. No son células dendríticas clásicas de las que vimos anteriormente, se llaman células dendríticas foliculares y su rol es captar antígenos para ayudar a la reacción del centro germinal. Esto lo vamos a ver
en un par de diapositivas más, pero importante ir introduciéndolo en esta diapositiva. Ahora, un linfocito T, la activación es debido, como sabe, digamos, entre comillas, obviamente, que tiene que activarse porque está la señal de coestimulación. Y esto es debido a que la dendrítica detectó un peligro. Por lo tanto, es una activación indirecta. A través de la célula dendrítica es la que detecta el peligro. ¿Cómo sabe el linfocito B que tiene que activarse en esta primera fase donde solamente ve el antígeno? Y esto debido a que los antígenos muchas veces también, por ejemplo, si en este caso una bacteria, tienen PAMs. Y los linfocitos B también tienen receptores para el peligro, como TLR, por ejemplo, tienen PRR. La acción combinada de la señalización por el BCR, del antígeno, y en la señal de peligro va a llevar a esto. Ahora, muchos patógenos también son cubiertos por componentes del complemento y los linfocitos B también tienen receptores para estos componentes del complemento, lo que también hace este aumento de la señal de BCR y lleva a la activación y la proliferación de estos linfocitos B. Luego estos linfocitos B tienen que recibir la ayuda de los linfocitos T y para eso internalizan el antígeno, presentan en moléculas de clase 2, en MHC de clase 2, el péptido, y es el ligando al TCR de un linfocito T previamente activado. Pero ¿cómo se hace este cruce? Para que sepan para que haya una interacción entre células T y células B que reconocen los mismos antígenos. Esto ocurre de esta forma. Por un lado, en la zona B, que es el folículo primario, el antígeno llega, ¿verdad? Transportado por los macrófagos de células subcapsulares para que sea más eficiente. Y el linfocito B reconoce esto. Reconoce, por supuesto, una señal de peligro, como dije anteriormente, que está acá simplificado, simplemente. Cuando eso ocurre, presenta antígenos. Por ejemplo, este antígeno deriva de este antígeno grande, digamos. Esta porción es reconocida por el PCR, pero esta porción de acá, esto café, es presentado en moléculas de MHC. Esta activación lleva a que migre hacia la periferia de la zona T. Por otro lado, una célula dendrítica que captó el mismo antígeno, exactamente el mismo, que hay señales de peligro, están simplificadas, etcétera, va a madurar, va a ir a la zona T, va a activar un linfocito T con ese antígeno, que es exactamente el mismo. El linfocito T activado va a migrar hacia la periferia de su zona T y va a interaccionar con este linfocito B que le presenta el antígeno que reconoce. Y de esta forma recibe la ayuda del linfocito B. Ahora, esta ayuda también va acompañada de moléculas coestimuladoras, pero ahora en la dirección opuesta, en la dirección hacia el linfocito B. Por lo tanto, el receptor de coestimulación es en el linfocito B, que se llama CD40 en este caso, y el receptor y el ligando es CD40 ligando al linfocito T. Y también hay secreción de citoquinas, y esto va a hacer que el tipo de anticuerpo sea distinto. Entonces, cuando ocurre esto, ¿cierto? CD40 ligando, el antígeno y además citoquina, las células proliferan y se diferencian a células plasmáticas o algunas que van a ir a la reacción de centro germinal. De esta forma, como el linfocito T helper puede activarse de distintas formas, lo vimos anteriormente, TH1, TH2, TH17, depende de eso el tipo de anticuerpo que se va a generar. Algunos anticuerpos sí le ayudan a linfocitos T. El libro es un poco confuso en esto, pero acá esta flecha significa que algunas células activadas van a pasar inmediatamente a secretar el primer anticuerpo que tiene aquí IgM, es la respuesta primaria rápida, pero algunas van a cambiar de isotipo. Y el isotipo que cambie, que puede ser IgG, IgE o IgA, va a depender del linfocito T helper y las citoquinas que secreten. Si este linfocito T helper es TH1, interferón gamma, van a ser clases de IgG. Si es TH2, va a ser interleuquina 4 y va a ser IgE o IgG4, IgE primordialmente. Y si es TH17 o una respuesta mucosal de células TH17, que son otras citoquinas involucradas, va a diferenciarse a IgA. Ahora, esta primera activación del linfocito B, la activación del linfocito T, este cruce, va a llevar a que ocurra una diferenciación a células de corta vida que secretan IgM, a células de corta vida que tuvieron cambio isotipo también, como vimos anteriormente, pero algunas otras que proliferan van a volver a otro folículo de células B que se llama folículo secundario, que es donde ocurre lo que llamamos reacción de centro germinal. Y en esta reacción es donde se generan células plasmáticas de larga vida que se crean anticuerpos por mucho tiempo, incluso duran, en el caso de la gente vacunada con viruela, 30, 40 años, imagínense, secretando anticuerpos.
Y células foliculares T helper cell y células dendríticas foliculares ayudan a este proceso. ¿Cómo? La clave de este proceso es cambiar la afinidad del anticuerpo. Si el anticuerpo, acá hay un anticuerpo que se une a esta pelotita. Se une bien, ok, pero se podría unir mejor. Y para eso hay cambios en el gen. En el gen, en la zona variable, para que este anticuerpo sea de mayor afinidad. Estas mutaciones, que se llama hipermutación somática, que ocurren en las regiones variables del anticuerpo, ocurren al azar. Y ocurren de esta forma. Con la interacción con el linfocito T helper y cuando van a la zona del centro germinal, proliferan y se ven esta microscopía, por ejemplo, una gran proliferación, acá, por ejemplo, acá en verde, de células B. Y luego, todas estas células B que proliferan mutan su receptor. Y algunos de ellos van a tener un receptor muy bueno, con mejor afinidad, pero otros incluso con peor afinidad o que no se unan. Para poder regular y solamente seleccionar las células de alta afinidad, existe una competencia. Las células foliculares dendríticas, que vimos hace harta diapositiva anteriormente, tienen el antígeno en su membrana. Y las células B tienen que competir para sacar este antígeno, internalizar y presentar antígeno a una célula que se llama célula T follicular helper. Solo aquellas que interaccionen con la célula T follicular helper van a poder sobrevivir, porque proliferan, mutan y están todas destinadas a morir por apoptosis, a menos que reciban esta señal de salvataje. Solo aquellas que tengan la mayor afinidad van a ser capaces de competir y tener el antígeno. Y por lo tanto, se seleccionan células de alta afinidad, que pueden ser células de memoria o células plasmáticas que secretan un anticuerpo con cambios tipo Ya y con alta afinidad, pero de larga vida. De esta forma, en la respuesta primaria tenemos que se activan linfocitos B, se generan células plasmáticas que secretan primordialmente IgM, algunas cambian de isotipo. No es necesariamente IgG, pero en la mayoría de las respuestas inmunes son hacia patógenos intracelulares, virus, bacterias, virus, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y por lo tanto, en los libros siempre se utiliza IgG como ejemplo. Ahora, el nivel de anticuerpo es bajo, las células plasmáticas son de larga vida, pero cuando hay una infección repetida, las células de memoria se estimulan. Las células que entraron en la reacción del centro germinal en esta etapa también no están acá, y por lo tanto entra en acción que tenemos células plasmáticas de larga vida, hay cambios de tipo total, desaparece el IgM y queda con un componente de memoria muy grande. Acá hay algunas componaciones que son bastante útiles para cuando ustedes lo vean después y repasen esta clase. En los anticuerpos que se secreten puede ser IgM, que es la respuesta primaria, es un pentámero. Tiene sentido porque es un anticuerpo no tan bueno, de menos afinidad, por lo tanto necesita varios brazos para poder combatir. Pero ya la IgG son monómeros y la IgA es un dímero, pero la razón de la dimerización tiene que ver porque tiene esta cadena J para la cadena secretora, que se secreta al lumen del intestino y también para proteger de degradación por el pH ácido. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Bueno, un anticuerpo puede neutralizar, por ejemplo, una toxina o un sitio de unión. Para el COVID queríamos neutralizar la proteína S del virus, por ejemplo. Eh, si están opsonizando un patógeno, la fracción constante es reconocida por receptores en fagocitos y eso va a aumentar que se opsonicen, pero también activar esto. Si una célula infectada por un virus que quedó un antígeno viral y hay un anticuerpo pegado, las células NK van a matarlo, van a eliminar esa célula por un proceso que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. También activan complementos, lo que puede llevar a la lisis directa o también a aumentar la inflamación. Y en el caso del IgG, que se une a las células, va directamente, y esto es mucho más grande de lo que está puesto acá, solamente por el ejemplo, y muchos de ellos van a rodear un patógeno grande con el minto y lo eliminan. De esta forma se completa el panorama. Tenemos el reconocimiento de señales de peligro, la célula dendrítica madura y hay coestimulación. Las células T reconocen antígenos, hay coestimulación. Pero además hay citoquinas que le dan el tipo de respuesta inmune, puede ser TH1, TH2, TH17. Eso va a impactar en la ayuda que le da el linfocito B. Acá no está la primera activación, está como resumido, digamos, y eso va a llevar a que los anticuerpos sean distintos. Con eso terminamos este repaso de respuesta inmunoadaptativa. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda y bueno, espero que hayan disfrutado la clase y hayan podido recordar algunas cosas que vieron hace años atrás. Que estén muy bien.